La segunda capa corresponde a lo que sería una capa de lógica de aplicación y la tercera, que está al fondo, corresponde a una capa de datos. Entonces vemos cómo las capas horizontales y los planos que van hacia atrás se van entrelazando, creando este modelo en 3 dimensiones. Primer componente, los autores. Los autores, en el caso de Twitter, son lo que llamamos prosumidores. Son personas que son a la vez productores y consumidores de contenidos, que no tienen formación, no tienen conocimiento sobre accesibilidad, no están concienciados, tampoco tienen un presupuesto porque es algo que hacen momentáneamente, no tienen responsabilidad, nadie les va a exigir que cumplan con unas pautas. ¿Cómo se puede abordar este elemento desde el punto de vista de accesibilidad? Proporcionándoles documentación y guía, fundamentalmente. Características peculiares. Por un lado, el consenso comunitario que surge en Twitter. Encontramos que los usuarios no publican lo que les da la gana, sino que se atienen a unas formas, a una serie de convenciones. Convenciones ad hoc específicas para Twitter de marcado simbólico. Por ejemplo, se pone una almohadilla antes de una palabra para indicar un tema. Se pone un circunflejo antes de una firma. Se pone una arroba antes de mencionar a un usuario. Se pone RT antes de una cita. Todo esto son convenciones propias de Twitter. Y además son convenciones ad hoc. Alguien puede estar usando la almohadilla con unas siglas, por ejemplo, IMS, para identificar un tema, y otra persona puede usar esas mismas siglas para identificar otro tema. En un caso puede ser una asociación de e-learning y en otro caso un protocolo de comunicaciones, lo cual dificulta aún más la posible comprensión. Y otra característica peculiar de los autores es el lenguaje que emplean. Hemos dicho que hay pocas palabras, pocos caracteres para escribir, entonces lo condensan. Usan abreviaturas ad hoc o coloquiales. Mis disculpas aquí para estenotipistas e intérpretes, porque el vocabulario es bastante particular. Usan formas de poner mayúsculas y minúsculas conocidas como camel case, donde juntan varias palabras en una sola y sustituyen los espacios por mayúsculas. Usan caracteres homoglifos, donde un carácter, simplemente porque se parezca a otro, lo utilizan de manera que lo sustituya. Aquí, por ejemplo, he puesto la palabra inglesa as en lugar de ASS, @ $, casos reales que aparecen en Twitter. Usan escritura fonética. En el caso de inglés también la letra U frente a la palabra you. Usan dingbats, que son caracteres que pertenecen a distintos juegos de caracteres pero no representan letras. Un pulgar hacia arriba, un teléfono. Usan logogramas, que son caracteres que no se pronuncian sino que representan palabras. Un corazón para poner love, como presentamos en el tweet del principio. Usan leet speak, que es una forma de escribir en la que se sustituyen letras por números, intentando hacerse un poco como friki. Este 1337 es como se escribía leet en su propia jerga. Usan emoticonos, usan ASCII art, su propia ortografía. Todo esto supone una gran cantidad de problemas para personas con lectores de pantalla y para personas con dislexia. Si recordamos los tweets puestos al principio, es muy difícil de comprender, incluso para cualquiera de los que estemos en la sala que podamos tener una perfecta comprensión lectora. Para las personas ciegas seguramente no habéis entendido la primera lectura que yo he hecho, solo la interpretación, que era la segunda. Entonces vemos que las peculiaridades de los autores pueden influir bastante en la accesibilidad. Me voy ahora al otro extremo, al fondo del modelo, los contenidos o los datos, si pensamos como capa de datos, si pensamos como accesibilidad de contenidos web. Son 140 caracteres, sí, pero la realidad es que si rascamos un poco en Twitter vemos que hay un montón de metadatos de anotación semántica, que es lo que intenta representar la figura de la derecha. La figura de la derecha es una descripción del código que hay dentro de un tweet. Estos son mucho más de 140 caracteres, obviamente no se ve lo que pone, pero hay a lo mejor 30 líneas donde están escritos distintos metadatos. Hay información extrínseca, información sobre el idioma en el que está escrito, la fecha, el autor, el lugar. Hay información sobre las anotaciones. Hablábamos de convenciones propias de los usuarios donde ponen una arroba para mencionar a otro usuario. Bueno, pues eso mismo Twitter lo almacena y marca: aquí se está mencionando a otro usuario. Y también puede haber anotaciones definidas por el usuario. Esto es muy útil, porque el tener metadatos semánticos no solo es cumplir con una pauta de accesibilidad, sino que además nos permite luego reinterpretarlo. ¿Por qué no vamos a expandir ese almohadilla FF por recomiendo seguir a esta persona hoy que es viernes? Si está la información de que esta almohadilla FF se refiere al hashtag Follow Friday, que significa etcétera,
es algo que se puede siempre conseguir. Hay usuarios que mezclan idiomas, cuentas multilingües, utilizan las citas a su manera, puede haber distintos idiomas dentro de un mismo timeline, aplicaciones externas que publican en su propio idioma. Del otro lado, también los contenidos y los datos pueden venir por servicios externos, por ejemplo, acortadores de URLs que redirigen a otro lugar, están almacenadas fuera de Twitter, imágenes que están almacenadas fuera de Twitter. Estas URLs a lo mejor no se leen bien, no son significativas, también hemos presentado un ejemplo antes. Y voy un poquito más rápido, que queda poco tiempo, aunque estos componentes son más sencillos. Tenemos el editor para crear esos mensajes, pueden ser externos o internos, puede ser de Twitter o puede ser el ejemplo que ha presentado José Manuel, que permiten gestionar el propio servicio y ofrecer contenido. Uno de los mayores problemas, URLs que no tratan como tal los editores, si es texto plano, no tratan los enlaces de su propia manera. Tenemos la lógica de aplicación en el medio, que se encarga de llevar los mensajes hacia un lado y a otro y a tratarlos de su propia manera. Y sugerencias que tenemos aquí para aumentar la accesibilidad es enriquecer ese modelo de datos que presentábamos, que tiene características semánticas, con título, con expansiones de abreviaturas, con citas, con cualquier otro elemento que pueda servir para darle mayor riqueza a los datos que haya detrás. Y otra cuestión que proponemos es la aumentación semántica y la evaluación de la accesibilidad. ¿Por qué no va la propia lógica de aplicación a intentar entender lo que se ha escrito y añadir sus propios metadatos, sus propios datos, o evaluar si el usuario lo que ha hecho es correcto o no? Por último, al final, en el lado del consumo, tenemos los agentes de usuario. Los agentes de usuario se encargan de presentar los contenidos, pero además tienen una plantilla en la que están presentándolos, donde hay una estructura fija, que me dice Twitter, la página de Twitter es así, hay un contenido dinámico, pero además hay elementos que puede personalizar el usuario, un avatar, un fondo, unos colores, unas anotaciones. Esto también tiene que cumplir con criterios de accesibilidad. El agente de usuario además se encarga de presentar las entidades anotadas de su propia manera, los enlaces, marcarlos como enlaces, etcétera. Debería seguir las preferencias del usuario, debería recuperar esos metadatos de servicios externos. En fin, hay muchas estrategias para mejorar esa accesibilidad. Este es un ejemplo de una página hecha por un usuario de Twitter y vemos que está usando texto que no es accesible para un lector de pantalla porque está poniéndole la imagen de fondo, que es la única oportunidad que le da Twitter. A lo mejor podía dar más flexibilidad y gracias a eso conseguir una mayor accesibilidad. Conclusión, es necesario involucrar a todos los actores de la cadena de prestación de estos servicios, desde el creador hasta el consumidor, desde los usuarios hasta las plataformas, incluir a los propios proveedores de Twitter, a proveedores externos, y que así, pues algo como esto que tengo aquí puesto, thanks to the RT for all for this wonderful conf, se convierta en algo un poquito más legible y comprensible. Muchas gracias.